Y ahora sí la presentamos a la señora Frida Aragón, está en Reconectándote. ¿Cómo está, Frida? Bienvenida. Excelente, muy bien. Muy buenas noches a ti, Sandra, y a tu auditorio. Me encanta de conectarme a través de la magia del silencio. Bueno, gracias. Bueno, y has traído un tema hermosísimo para desarrollar, ¿no? Y para compartir con todos, que bueno, que es el poder de los pensamientos, ¿no? Para uno poder manifestar los dones, que justamente el programa pasado estuvimos hablando acerca de los dones, que estuvo hermosísimo, y bueno, y qué mejor empalmarlo ahora, ¿no? Con el poder de los pensamientos. Así es, claro, totalmente, y por eso elegí finalmente hablar de este tema, porque me parece que la semana pasada abordamos un tema muy importante, que es el poder estar conforme, feliz, amorosamente con lo que tú eres, y estar consciente que los dones son parte de todos nosotros, y no hay unos que tengan más dones que otros, simplemente tenemos dones distintos, y el poder de nuestros pensamientos van a hacer que estos dones florezcan o que finalmente se vengan abajo. Así que quiero un poquito hablarte como de todos estos avances científicos que hablan hoy en día del poder de tus pensamientos. De hecho, la técnica de Theta Healing, que como sabes soy instructora de esta técnica, te habla precisamente de eso, de la capacidad que pueden tener, del alcance que pueden tener tus pensamientos, y esto viene de los estudios científicos que habla la física cuántica hoy en día, de toda esta corriente nueva que dentro de la ciencia se llama neurociencia, y que precisamente nos pone a los seres humanos como capaces de poder cambiar nuestra realidad a través de los pensamientos. Esto hace unos años era imposible de pensar, simplemente porque la ciencia veía al ser humano como un punto más dentro del universo, y que lo que hiciera o no hiciera el ser humano en sus acciones, en sus pensamientos, no iban a modificar el universo. Esto era un argumento científico sumamente fuerte que funcionó durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día se ha visto, de hecho desde los años 40, con los estudios de distintos científicos, el mismo Einstein, que hablaba de esta posibilidad, vemos que los seres humanos sí que podemos intervenir, y que no somos solamente un punto en el universo, sino que con el poder de nuestros pensamientos podemos estar creando una realidad colectiva, e incluso poder cambiar esa realidad colectiva, que eso me parece maravilloso. Sí, la verdad que sí, interesantísimo todo lo que nos estás compartiendo. Y bueno, y con respecto a los pensamientos, realmente tenemos que ser conscientes también, ¿no? Yo pensaba de cómo es el pensamiento que vamos a tener sobre, ya sea el don a desarrollar o en la vida cotidiana misma, ¿no? También. Exacto. Claro, porque en realidad el pensamiento, o sea, si lo vemos como desde el punto de vista filosófico y energético, solo una energía. Es una energía que surge en el plano de lo que conocemos como la mente. Es decir, si yo le pido a un neurocirujano que extraiga de mi cerebro un pensamiento, no lo va a poder hacer. Pero sí se va a ver reflejado en una parte, en la parte física de mis neuronas, cómo se puede crear en una parte energética conocida como la mente, se va a poder crear ese pensamiento. Y entonces, dependiendo de ese pensamiento, se va a generar una reacción neuronal, y con ello también se va a poder generar una acción. Y es ahí donde precisamente entra esta posibilidad de potencializar los dones. Les hablaba la semana pasada que
todos teníamos ciertas habilidades, virtudes y conocimientos con las que nacemos, las que somos, las que traemos de forma innata. Entonces, ¿qué tanto estos pensamientos pueden bloquear esos dones o pueden potencializar esos dones? Te pongo un ejemplo. Tal vez alguien que tiene el don de moverse, del movimiento, de la habilidad de poder bailar, de crear a través de la danza toda una realidad e incluso poder cambiarla. Sin embargo, si los pensamientos de esa persona van en torno a decirse que a través de la danza no puede una persona crecer espiritualmente, ni tampoco a través de la danza puede crecer la abundancia económica. Si esos son los pensamientos que crea esa persona, finalmente va a bloquear ese don. Y algunas veces esos pensamientos van a estar conectados a la conciencia colectiva, o pueden venir a lo mejor de nuestra experiencia en familia, nuestra experiencia en el colegio, y entonces a partir de esa situación la persona puede estar bloqueando finalmente algo que podría hacer crecer y poder ser el mejor bailarín del mundo. A través de la danza puede expresar a lo que vino a este mundo. Sin embargo, entonces estos pensamientos, si por el contrario se crean conectados a una vibración elevada, a una posibilidad de decir, claro, a través de la danza yo puedo expresar y tocar el corazón de la gente, o puedo tal vez cambiar la realidad de alguien tan solo con expresando a través de mi cuerpo y el movimiento lo que yo siento en el alma. Y eso, si esta persona lo crea con sus pensamientos, va definitivamente a crear una realidad y va a hacer que esos dones, lejos de detenerse, vayan en crecimiento. Entonces aquí es donde entra, por ejemplo, la técnica de Theta Healing, que lo que hacemos finalmente en Theta Healing es cambiar los pensamientos, ver de dónde se pudieron haber creado esos pensamientos y entonces poder cambiarlos y por lo tanto cambiar una realidad. Es todo, te escuchaba y es todo como un proceso, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo. Es como hacer, escribir las distintas palabritas del proceso que ibas nombrando, como anotarlas, apuntarlas en una hoja, claro, para más o menos para empezar a practicar, ¿no? Porque a veces nos cuesta todo el tema de cómo enfocar. Y finalmente estos pensamientos pueden ser tan fuertes que se convierten en creencias, que es lo que llamamos en Theta Healing como conceptos que van a estar rigiendo la vida de la persona. Así que en un momento dado, este ejercicio que venimos haciendo desde la semana pasada, de ponerte en contacto para qué eras bueno desde niño, porque ahí es donde vas a poder identificar tus dones. Eres bueno con habilidades con las manos, eres bueno con el movimiento, eres bueno con el habla, eres bueno escuchando. ¿Para qué eres bueno? Y de esa manera poder también ir revisando, como tú sugerías, como una especie de lista en donde pudiéramos empezar a identificar qué es lo que está haciendo que esos dones, que esas habilidades innatas se detengan. Porque ahí es donde yo puedo identificar qué pensamientos son los que están bloqueando esa posibilidad de hacerlo crecer y de vivir esa realidad. Porque entonces muchas personas terminan alejándose de sus dones por todos estos pensamientos y creencias, tanto a nivel familiar como a nivel social, y terminan siendo profundamente infelices, a lo mejor muy satisfechos en ciertas áreas, porque digo, cualquier profesión, cualquier elección de estudios siempre va a traer una satisfacción. Sin embargo, si no está relacionado a los dones, esto puede hacer que se cree un vacío con el que la persona viva y no sepa de dónde viene. Y son sus pensamientos condicionados a lo mejor por el miedo, a lo mejor por la autoexigencia,
que llevan a alejarse de ese don. Claro, sí, qué importante poder hacer consciente, ¿no? Esos dones que tenemos, y como vos bien decías, así estén ocultos o escondidos, no importa la edad, uno puede igual expresarlos, empezar a trabajar para poder sacarlos afuera, a que empiecen a brillar, y de esa manera, bueno, y cambiar también, ¿no?, nuestros pensamientos hacia la vida misma. Claro, totalmente. Hubo una ocasión en que estaba dándole una sesión terapéutica a un hombre que toda su vida había sido un hombre muy exitoso en el área de informática. Tenía la habilidad, obviamente, para toda esta área. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en los temas para los que él me buscaba en terapia, yo todo el tiempo veía en su energía la imagen de un payaso. Es decir, yo no entendía qué era en ese momento, qué significaba esa imagen. Entonces, al final de la sesión yo le comenté que lo que yo estaba percibiendo en su energía era una imagen de un payaso, y tal cual, un payaso vestido, pintado, tal cual como nos imaginamos a un payaso. Y entonces el hombre comenzó a llorar. Y entonces me había dicho que desde pequeño él, lo que le había ilusionado toda su vida era ser un payaso. Y que en alguna ocasión en la adolescencia había ido a hospitales a hacer reír a los niños que estaban enfermos. Mira. Y que bueno, esa situación la había bloqueado toda su vida, porque eso no era una profesión, eso no iba a representar un impacto para el mundo. Cuando él se dio cuenta y pudo reconectar con esa realidad que había ocultado desde pequeño, se dio cuenta que de hecho el hombre estaba en proceso de jubilación de su trabajo en informática, y él decidió en ese momento, a partir de esa sesión, que iba a cumplir su sueño. Y te puedo decir que ha sido sumamente exitoso como payaso. Y feliz. Estoy hablando que esa sesión la ofrecí hace aproximadamente 3 años. Mira. Y el hombre me ha hablado y me ha dicho que nunca había sido tan feliz. Wow. Y que en realidad era como haber reconectado con una parte que él había bloqueado, porque claro, o sea, cuando él lo comentó con su familia, le habían dicho, surgieron todos estos pensamientos de qué vas a vivir, vas a ser solo una persona mediocre, cómo vas a estar disfrazado todo el tiempo, cuando era en realidad para lo que él estaba creado, para lo que él había venido a este mundo, hacer reír. Cuando él hizo caso a sus pensamientos y dijo, voy a hacer lo que realmente quiero hacer, el hombre de verdad ha sido la persona más feliz. Y solamente recibió esa sesión de recordatorio, porque yo lo único que le dije, bueno, es lo que a mí se me estaba mostrando de manera intuitiva, y yo no conocía con esa historia. El hombre había ido por una historia totalmente diferente. Mira. Pero cuando él contactó con esto, entonces él se dio cuenta que era tan feliz haciendo esto, y que además la gente se reía con todo lo que hacía, que él podía tocar esa parte del corazón de las personas. Y eso es precisamente el poder potencializar nuestros pensamientos. Cuando ya encontramos lo que realmente somos, para lo que estamos aquí, entonces empezar a ver qué pensamientos pueden estar bloqueándonos y poder cambiarlos, poder crear otra realidad a partir de nuevos pensamientos que van a tener toda una energía psíquica, que además va a intervenir en toda la energía colectiva, y eso es sumamente importante para el mundo, para tu familia, para ti mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Y te escuchaba la historia de este señor, ¿no? Y yo pensaba que he leído y he escuchado muchas historias de terapeutas que cuando eran niños, tenían su intuición, ¿no? Visiones y evidencia, y a veces la familia no acompañaba en eso, pensaba que a lo mejor el niño estaba alucinando o estaba enfermo,
o estaba pasando por algún trance, y muchos han sido hasta internados psiquiátricamente y medicados por este tema. Así es. Y a futuro a lo mejor, bueno, han salido de eso exitosamente de esos tratamientos, pero han escondido esos dones, ¿no?, que traían desde nacimiento, justamente por toda esta situación. Hay muchos que hasta en la actualidad son grandes, o quizás se van de este mundo sin poder desarrollar esos dones que han traído a esta vida. Hay mucha gente. Como te decía la vez anterior, y te lo vuelvo a comentar a ti, a tu auditorio, es que lo único que nos está separando de vivir esa vida plena, feliz, en abundancia, pueden ser estos pensamientos que se hacen creencias, porque eso es precisamente lo que puede ocurrir, y estas creencias no las juzguemos como ni buenas ni malas, sino simplemente son creencias que pueden estar conectadas al miedo, conectadas al miedo a sufrir, al miedo a no tener éxito, al miedo a no sobresalir en la sociedad. Sin embargo, si todos nos volvemos cada vez también más pacientes, más tolerantes con lo que el otro quiere, seguramente podemos ir creando una realidad diferente con nuestros pequeños, ¿no? Porque y con nosotros mismos, porque entonces podemos darnos la oportunidad de estar viviendo no solo lo que para muchas otras cosas que seguramente somos buenos, sino para lo que venimos a este mundo, que hay una gran diferencia entre hacer para lo que somos buenos, que sí, claro, podemos desarrollar todas las habilidades que podamos, pero más bien para qué estamos aquí, con un propósito, y ese propósito va a estar ligado a estos dones que traes de nacimiento y que solo te separan, recuérdalo, tus creencias. Sí, y el tema del bullying también, ¿no?, actualmente en los colegios, qué importante trabajar con los niños, no solo desde el hogar, sino desde la escuela también, ¿no?, que es un lugar donde el niño recibe información y enseñanza de los docentes. Y puntualmente de los pensamientos, ¿no? Eso sería importante que los docentes también entonces esto es como bien importante saber que para todos los radioescuchas, finalmente siempre hay una opción, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para reconectarte precisamente con esos dones innatos, con esos dones que te hacen ser tú, con esos dones que fueron especialmente dados para ti. Y es de esa forma la manera que te invito a que puedas trabajar con el cambio de tus pensamientos, identificar de dónde vienen, porque la conciencia es esencial. Para que tú puedas hacer un cambio en tu vida, necesitas hacer conciencia. Si no, definitivamente puedes decir, no sé por qué estoy creando esto, no sé por qué está pasando esto en mi vida. Sí, hacer como una especie de examen, ¿no? Examen de autoconciencia. Así es, totalmente. Bueno, Frida, la verdad que un hermoso tema compartido, y bueno, y ojalá muchos de los que están escuchando en este instante, bueno, empiecen, ¿no?, a trabajar con esa lista, esa listita todos los días. Lo puedes ir haciendo de manera como muy muy sencilla. Recuerda, como poder reconectar con todas esas vivencias de tu niñez. ¿Para qué eras bueno? ¿Cuáles eran esas habilidades que tú podías pasar horas haciendo algo sin detenerte? ¿Qué es lo que en este momento podrías hacer aunque no te pagaran? Porque es precisamente eso lo que te va a conectar con tus dones. Y después identifica qué pensamientos estás creando en torno a tus dones. Así que puedes escribirme, recuerda, a concienciaenteta@gmail, o bien entrar a la página de internet o en Facebook como Conciencia en Teta. Me dará mucho gusto ponerme en contacto contigo y ayudarte en este proceso en el que estamos seguramente todos. Bueno, la verdad que
Hermoso programa el de esta noche. Y bueno, y nos volveremos a reencontrar para reconectarnos nuevamente el próximo martes. Nuevamente el próximo martes, 8:30. Así que nos vemos pronto. Te envío mucho amor incondicional a todo tu auditorio, a ti, Sandra, como siempre, un placer. Gracias, Frida. Que tengas Chao. buenas noches. Bendiciones igualmente.